Muy buenas noches, Pedro. Estamos aquí en esta casa tan bella, construida por ti mismo, reconstruida, antigua. Estamos en Radio Red Yaqui, desde La Paz, transmitiendo desde Guaymas, obviamente, pero con la base, sede en La Paz, Baja California. Interesante. Y precisamente nos sentimos honrados porque el dueño y promotor, fundador de esta radio, ahora sí que estamos entre fundadores, cada quien en su contexto. Sí. Pues está con nosotros José Jesús Aragón Yocupicio, mejor conocido como Pepe Aragón en el ambiente de los medios de comunicación. Sí. Y pues Pepe no es una de las personas improvisadas, es una persona con mucha experiencia, tanto en televisión, en radio, en instalar equipos, en instalar lo que es toda la infraestructura de pues ahora sí que de una proyección televisiva. Y hoy se ha dado el tiempo de venir a este equipo que también es colaborador de Radio Red Yaqui, en este caso representado por tu servidora, y lo cual pues quisimos aprovechar en esta visita esa experiencia de él, esa visión desde otro lugar turístico al lugar turístico en el cual estamos ahorita, aquí en Puerto de Guaymas, en donde pues tú tienes un gran cariño, un enorme interés, porque todo esto que vemos tanto tú y yo, tú en tu área y en los medios de comunicación, repunte, se surja a ese ámbito nacional e internacional, que sea un atractivo que enganche y que atraiga a los personajes que pueden interesarse en lo cultural, en la historia de este rico Sonora, que es muy inmenso, intenso y emotivo. Y pues es una gran oportunidad, Pepe, darte la bienvenida, que estés aquí con nosotros, que nos acompañes y que te intereses por proyectar justamente esto que considero muy valioso, ¿no? Una riqueza enorme, ¿no? Un potencial que desafortunadamente no lo ha tomado en cuenta instituciones culturales o dentro de lo que es la antropología o la historia. Entonces, estoy yo sorprendido en este viaje porque siendo yo sonorense y pasando tantas veces por aquí y quedándome pues a veces a comer o a recorrer las calles, como aquel viejo libro también, El Viejo Guaymas. Le digo viejo libro porque fue de los primeros que nos tocó leer y que hablaba de esa historia. Estando aquí, en esta parte, en este barrio, ¿no? Que vemos construcciones, la arquitectura de aquello que data, pues algunos de la historia de la defensa, ¿no? De Guaymas, del 13 de julio. Antes de eso. Antes todavía. De la época de la independencia. De la época de la independencia, 1810. Imagínense todo esto. Entonces, esto debe de rescatarse y proyectarse, como en el caso de nuestro sistema. Es meternos donde aquellos no se meten y tardan mucho, o cuando lo hacen es para explotarlo comercialmente de unos cuantos segundos o unos cuantos minutos. Nosotros la intención es ampliarlo, detallarlo, meternos hasta allá donde estamos sorprendidos cada vez más de encontrar cosas que ni aquellos que lo hicieron primero lo descubrieron y nosotros hemos venido llevando cada sorpresa. Es el caso hoy aquí con usted, arquitecto. Así es, le agradecemos. No nos hemos centrado al tema y es precisamente que no presentamos, ¿no? Al arquitecto García, Pedro García Valdés, de Guaymas, pero que él es el fundador, ¿no? De la Sociedad Guaymense de Historia, a donde queremos llegar. Si estamos rescatando historia y estamos viajando a diferentes partes ahorita del noroeste de México, entonces ya hemos entrado en la historia del Valle de Yaqui. Tenemos secuencia ahí, va a continuar eso porque es tan interesante como una liga con aquello que le estoy comentando. Es esa gente que vino de Santa Rosalía a Guaymas para irse a colonizar el Valle de Yaqui, y de aquí, vamos a decirlo como hablamos acá en Sonora, desparramarse, ¿no? Se desparramaron para el norte, unos que fueron atraídos por aquella frontera y otros para allá, ese emporio agrícola que ubicaban visualmente, ¿no? Era monte y había esa fricción con la nación yaqui, que ellos
estaban defendiendo en todo momento y hasta la fecha su territorio. Entonces, aterrizando aquí en este bello puerto, como siempre lo han llamado grandes personajes y gente que yo he conocido que le tienen gran cariño a esta ciudad, Guaymas, Sonora, y a este bello puerto. Entonces, pues aquí, sobre todo la parte turística que es también San sí, Carlos, sí, Nuevo Guaymas, bueno, vamos para allá ahorita, que es, ya vamos a decir lo que estamos encontrando de la entrada, de la llegada del nuevo milenio para acá. Ahorita vamos tomando esa base de el barrio este, ¿no? Donde usted vive. Este barrio tiene un nombre. Sí. ¿Cómo se llama esta área, esta parte donde hay tanta riqueza histórica? Es el centro histórico de Guaymas. El centro histórico. Así es la designación que le han dado, pero tiene un nombre, era el laberinto. Laberinto. El laberinto. Así Y como... otros. El laberinto era ese fue un seudónimo que le pusieron al barrio de La Pistola. Al final de cuentas los dos eran seudónimos, pero es el centro histórico. La Pistola porque la forma, a la hora que lo veías desde el aire, la forma del barrio tenía la forma de una pistola. Una pistola, un revólver de aquellos... De aquellos entonces. Sí. Y el laberinto es porque hace cuenta que estás en un laberinto porque las calles no son como las que se conocen ahora con las nuevas urbanizaciones, en el cual las calles tienen continuidad. Aquí no, se hacían a cómo van llegando y como aquí llegaron colonizadores. Después de que se dio la independencia en México, estamos hablando de 1810, 1820, sí. Empezaron a llegar colonizadores por un llamado que se les hizo allá en Europa, ahora sí, a colonizar a América. Y una de las partes de América pues era Guaymas, ¿no? Claro. Entonces empezaron a llegar holandeses, franceses, ingleses, británicos, y cada uno traía su cultura y sí. Cada quien en el lugar que llegaban pues allí iban poniendo lo que su cultura les decía, sí. Y al final de cuentas resultó un crisol, sí. De todas esas culturas representadas en un Guaymas que estamos hablando del siglo pasado, que era la ciudad más cosmopolita del noroeste de México, porque estaban representando, estamos hablando de 1820, despuésito de la revolución, sí. Despuésito de la independencia, que empezó a llenarse no por mestizos, que era lo común en México, sí. Sino era por extranjeros. Directamente por extranjeros. Entonces, de aquí fue la cuna que colonizó a Sonora. Sí. Por eso la genética de la gente de Sonora es distinta, sí. La que es oriunda de acá, pues, claro. ¿No? Tú ahorita mencionabas un apellido Rodríguez, pero en fin, hay infinidad de apellidos, sí. Europeos, españoles, italianos, franceses, alemanes, ingleses, de esas familias que vinieron atraídos primeramente por la fiebre del oro. Del oro. Ese oro es el que está acá para la Sierra de Nacosari y allá de Lampazos o donde. Todo ese, no, esto de la fiebre del oro no es la fiebre del oro. ¿A la de California? Sí, la de California. Pero la historia venía mucho más atrás. Es de cuando la conquista de América, de México, cuando Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y que a la hora que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, estamos hablando de 1500, sí, 1500 cuando llegaron a dar el pormenor, cuando lo rescataron, llegaron a dar el pormenor, que habían encontrado ya, ellos venían buscando la fuente de la eterna juventud, ajá, en Florida, y dijeron, ¿y qué hay más allá? Estamos hablando de que se vinieron a pie. La historia de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca es una historia muy grande, conocida por muchos, sí, que se vinieron caminando de Florida todo a lo largo, todo el continente americano, y luego al llegar a Arizona dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya tenemos muchísimo tiempo caminando, vamos a doblar. Y entonces doblaron y bajaron por Sonora, ajá, llegando por aquí por Guaymas, y continuaron hasta llegar al DF. Esta colonización, esta expedición fallida, a la hora que llegaron a dar el pormenor con el rey, una de las cosas que llamó la atención, lógico, dijeron, ¿qué encontraron? Ya sabemos que deben haber encontrado indígenas, sí, claro, no oro. Ajá. Y había unas ciudades fantásticas, dijo uno de ellos, Cíbola y Quimira. Ah, sí, ¿y qué tenían de fantástico? Pues ni más ni menos que estaban cubiertas de oro, sí, eran unas bolas de oro en los empedrados, y las casas, que brillaba tanto con el sol. Así, entonces, así lo abierto. Eso fue lo que dijeron.
Los que venían con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ajá, entre ellos Estebanico. Entonces, cuando el choque con los yaquis, el primer enfrentamiento. Exactamente. Entonces, ya a la hora que llegaron allá con el rey, después de 10 años de perdida la expedición, dijeron, bueno, pues denos el pormenor. Ese fue el pormenor. En aquel entonces, pues estamos hablando que no había ningún medio de comunicación, eran muy lentos, tardaron 50, 60 años en descubrir que no había, los medios de comunicación tan rápidos, pero el hecho de decir que en un lugar había una ciudad descubierta de oro, eso sí cundía rápido. Estamos hablando de 40, 50 años, pero entonces, oye, en aquella parte del mundo, o sea, Sonora, hay muchísimo oro. Ya lo están diciendo ellos en la expedición esta, del pormenor desde Florida hasta acá, el único lugar donde había oro era aquí en esa zona. Según lo que ellos están, era mentira, desde luego. Entonces dijeron, no, pues sabes qué, pues si hay oro, mandemos otros barcos para allá. Sí. Y así, entonces, pero estamos hablando de que pasaban 50 años, en el que, oye, de aquí que salieron los barcos, 100 años. Sí. Entonces eso impulsó a los europeos, españoles, italianos, a venir para acá. Todo esto que inició a raíz de eso, cuando ya lograron venir, buscaron esas ciudades como empedrados de plata y oro y ciudades brillantes, todo eso. Nunca las encontraron. Sí, no. Y hasta la fecha es un gran enigma que sigue buscando, y eso es lo que le dio origen al noroeste de México. Bueno, no al noroeste de México, sino al este de América, que es donde está toda California, toda esa zona, porque ellos pues en aquel entonces no había divisiones políticas, estamos hablando de 1500, 1600, pero impulsó a querer venir, pero el querer venir de Europa, pues no iban a cruzar toda América del Sur para venir acá, llegaban a las costas este de América, o sea, Nueva York, o aquella parte que no existía en ese momento, y el sueño era cruzar al otro lado, llegar al oeste. Al oeste, al Pacífico. Así es, entonces... Mar de Cortés. Así es, entonces ya después si le mezclas, que ya empezaba la colonización en el centro del país, en México, la visión empieza a distorsionarse un poco, que al final de cuentas las expediciones cuando se toparon con los indígenas, tus tocayos, los yaquis, claro, sí, los yaquis, que se dieron cuenta que no los dejaban pasar. Sí. A los que querían venir a buscar la ciudad de oro. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, pues dijeron, si no podemos pasar, pues por algún lado tenemos que llegar. Y se subía mar a sierra y llegaban a lo que era Sierra Madre. Y entonces por eso es que se colonizó la parte norte, la parte alta de la sierra. Primero. Sí. Oye, ¿y la costa? En la costa no existía desde luego Guaymas. Bien. Existían los indígenas nativos. Sí. Sí, más o menos ahí partiendo de esa historia que es tan interesante, la hemos manejado en otros programas anteriores directamente en el terreno allá del Valle del Yaqui, otra parte de la región de la ribera del río, y en este lado la otra banda, ¿no? Lo que es la margen derecha. La margen izquierda, allá con los agricultores y todo eso. Bueno, vamos a tener tiempo después, posteriormente, para revisar eso, aquello que es tan interesante como usted nos los está mostrando. Pero ahora vamos a entrar en esta parte de Guaymas, donde Guaymas tiene esa riqueza. Importante, y perdón que te interrumpa, que Pedro, al mismo tiempo, el arquitecto, pues amigo nuestro, él mismo nos haga una presentación. A mí me interesa que la audiencia que tiene, que es enorme, que es muy internacional, porque igual hay sonorenses, como te lo explicaba, en distintos lugares, que están sumados a esta Radio Red Yaqui, que sepan quién es quien nos está hablando de esa rica historia. ¿Dónde estudió Pedro? ¿Qué hizo? ¿Cuál es tu carrera? ¿Arquitectura? ¿Pero estudiaste dónde? Bueno, yo ahorita tengo 6 carreras. Soy arquitecto, soy urbanista, soy evaluador inmobiliario, soy evaluador agropecuario, soy evaluador de maquinaria de equipo y embarcaciones, y recientemente soy abogado. De Derecho. Así es. Entonces, todas esas carreras que no estaban en mi mente de niño, estudiarlas, mi sueño era estudiar arquitectura. Pero con el tiempo se va, por las necesidades mismas del trabajo, de lo cotidiano o de las oportunidades, se va dando esto de estudiar, por ejemplo, el asunto de la evaluación. Lo empecé a estudiar
por las devaluaciones que hicieron en México. O sea, cómo fue arrollándonos a todos los latinos, a todos los mexicanos, las devaluaciones, pero mayormente la del 95, que fue devastadora porque se subió al doble. Y todos nos decíamos los mexicanos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hay devaluaciones? Aquella del error. Exactamente, entonces yo ya tenía mi carrera de arquitectura urbanista en ese momento, entonces, y yo trabajaba incipientemente. ¿Fuiste presidente de la Asociación de Evaluadores a nivel nacional? Sí, así es. Entonces, a raíz de la necesidad o más bien, a raíz de la crisis que se dio en el 95 por la devaluación de la moneda, se acabó el trabajo, hubo una crisis muy grande, y en ese momento el Banco Mundial le dice al gobierno de México que es necesario hacer un análisis, a ver qué está resultando de esta devaluación y quiénes son los culpables. Querían encontrar culpables. Dijeron, ¿sabes qué? No hay necesidad de buscar culpables, nosotros vamos a hacer una conclusión. Y el Banco Mundial en el 96 saca su conclusión y dice, el problema de México son los evaluadores. Y yo como arquitecto tenía las facultades de ser evaluador por la misma línea técnica que estábamos usando, que en ese momento así se prestaba. Pero también podían ser evaluadores los compadres de los gerentes de los bancos. Claro. Los hijos, los sobrinos. Lógico que si eran personas que no habían estudiado para eso, que no tenían las bases profesionales de eso, el formato, pues no les importaba mucho, simplemente era hacerle la evalúa a su amigo, a su compadre, pues por la cantidad que necesitaba el compadre. Sí. Eso orilló una crisis que no está sucediendo ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Yo como arquitecto tenía como 3 años como pasante de evaluación, como principiante de evaluación. Dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no puedo ser presentes, ahora hay que estudiar. Sí. ¿Cómo? Sí, si el Banco Mundial está sacando como conclusión que en México el problema son los evaluadores, y ya nos explicamos este problema de los compadres, los amigos, que ahora para el 2000 sacaron un decreto, para el 2000 todos los que quieran ser evaluadores, hacer trabajo de evaluación tienen que estudiar la carrera de evaluador. Y entonces en México no existía antes la carrera de evaluador. Entonces empezó la carrera de evaluador y a todos los que estábamos como pasantes, como deseosos de esto, nos metieron. Nos metieron porque mi tutor, el ingeniero Pablo de Garay, dijo, ¿sabes qué? Hay que estudiar evaluación. El Banco Mundial está exigiendo al gobierno de México que tiene que formar evaluadores profesionales en México, y están poniendo unos programas piloto para todos los que se dedican a hacer la evaluación, con derecho o sin derecho, pero al fin de cuentas tendrían que estudiarla. Y entonces nosotros entramos a ese programa y terminamos en el 2000 la primera etapa, que fue la evaluación inmobiliaria, y a raíz de eso se han seguido desgranando otro tipo de especialidades de evaluación, porque al fin de cuentas es inmensa la gama. No lo mismo el valor que se evaluar casas a uno que sepa evaluar diamantes, por ejemplo, o una obra de arte. Ajá. Tú sabes, una obra de arte puede valer más que un fraccionamiento, que una ciudad. Sí. Un cuadro, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto puede valer un cuadro? Pues para eso se necesita una especialidad. Dice uno, ¿y qué tanto? Pues simplemente todo el patrimonio de una familia. Por ejemplo, hay familias que han ido atesorando cuadros, obras de arte. Si llega a morir el papá, los hijos se pelean, y antes nada más peleaban la casa y los cuadros, pues llévatelos. No, muchas veces las obras de arte son mucho más valiosas que toda la casa junta. Ajá. O que todas las casas que pudieras tener. Sí. Tal es el caso que, por ejemplo, hay el cuadro más valioso del mundo, pues es incontable la cantidad en dólares, millones de dólares que cuesta. Quien lo tuviera, pues prácticamente puede comprar Guaymas entero con el valor de ese cuadro. Sí. O las perlas, por ejemplo, las perlas donde aquí estamos en Guaymas, que tenemos una de las mejores granjas de perlas negras en el mundo, sí. Está aquí en Guaymas. ¿Cómo saber cuánto vale? Por ejemplo, también hay una especialidad para estudiar, pero no nomás decirle, oye, pues vale como 3,000, 4,000 pesos. No, en base a que, bueno, exactamente. Entonces, todas esas necesidades que la misma vida te va poniendo como retos, te van haciendo estudiar. Sí. Y después lo mismo, pues me llevó a estudiar Derecho. Sí. Bien, pues más o menos hay una visión de ese desarrollo de ustedes, ¿no? En el ámbito profesional. Voy a insistir aquí en esto. Guaymas, pues ha pasado en las 3 o 4 últimas décadas más recientes, pues situación difícil en imagen,
y otras cosas que han venido a mermar, tanto en los servicios turísticos y servicios públicos y otras cosas. Es precisamente aquí donde yo quiero tocar ese punto, que con base en toda aquella historia, sí, bonita, enorme, de grandes personajes de aquí, incluyendo artistas y arquitectura, historia de revolucionarios o la defensa histórica también de Guaymas, del 13 de julio. Sí. Por aquí voy yo. De tal forma que es algo que lo vemos ahorita, que no se ha proyectado pues tan fuerte como debe ser, porque es algo que llena de orgullo a tantas y tantas generaciones, y se puede, pues, rendimos homenaje a aquellas generaciones o todos aquellos que ya se nos fueron, pero que fueron grandes forjadores de esa historia. Viene esto, algo que nosotros, en lo personal, su servidor, en el análisis del recorrido de esta semana aquí, encontramos muy diferente a este Guaymas, no el Guaymas gris, voy a llamarlo así, de 2 décadas anteriores, de los viajes recientes o pues, que yo hice del 2000, 2003, 2010 y hoy, noto un cambio enorme, fuerte, desarrollo, gran potencial. Todo con base en la historia aquella que estamos ahí pues, revisando, comentando con usted. Pero viene aquí que todavía Guaymas o la gente involucrada o quienes deberían de estar proyectando ese Guaymas junto con aquella historia, el rescate de aquella historia que usted conoce a la perfección, tanto para que, vamos a suponer, San Carlos, tremendo potencial, gran emporio turístico, gran destino que pudiera ser todavía más fuerte, vamos a decir Los Cabos o Manzanillo, allá Las Hadas, algún otro, ¿no? Mazatlán. Aquí, por ejemplo, sentimos en lo personal que ha faltado enfocarlo y proyectarlo más. En esto de andar nosotros en los medios, hemos encontrado que Guaymas todavía permanece allá oculto. No se conoce esto allá en, vamos a decir, de Mazatlán hacia el sur, menos en la parte de allá de Estados Unidos. Sí se puede dar en una forma mínima, que aquí en Tucson, en Phoenix, en California, lo conozcan. Pero si nos vamos a Illinois, si nos vamos a Nueva York, a otros, es mínima también, pero casi nula, casi cero. Entonces, con base a darle o a resaltar la historia, desde que aquí el Mar de Cortés, se le da el nombre de Mar de Cortés porque el conquistador aquí estuvo, y hay vestigio, y hay historia, como está enfrente allá en Loreto, porque ahí hay utensilios, herramientas de los conquistadores, ¿no? Entonces, no sé si usted esté de acuerdo, pero que hace falta la proyección. Estoy apoyándome en la historia que usted conoce perfectamente, pero estoy en esto ahorita actual. Vemos el gran emporio San Carlos, como le digo, le repito, pero aquí, dentro de un círculo, no ha trascendido porque vemos un freno interno de los propios guaymenses, los que a quienes corresponde proyectarlo, ¿no? Pasa un poco como en la Edad Media, cuando estaban los grandes pintores y los grandes escultores que hacían las esculturas aquellas fantásticas de mármol o aquellos cuadros, llámese Leonardo da Vinci, en fin, todos esos grandes artistas. Había los mecenas y había quienes no querían que se conociera
a tal o cual destacado artista, sí. Porque entonces aquel que me hizo el cuadro tan fabuloso, o aquella escultura de Monita David, o la Piedad, en fin, todas esas historias, también le iba a hacer a alguien más que tuviera dinero y que lo conociera. Entonces no permitían que se conociera y muchos lo mandaban a matar. Sí. ¿Por qué? Para que no repitiera aquella fabulosa obra de arte. Sí. En el caso de Guaymas, yo en mi quehacer como arquitecto he descubierto que este mismo efecto, como humanos que somos, sí. Los que han descubierto Guaymas y San Carlos les ha atacado ese mismo fenómeno, no sé cómo se llama psicológicamente, pero no lo promueven, sí. Porque les pasa lo mismo que a mí también. Cuando vamos a la playa y que disfrutas, o aquí Lina no me dejará mentir, cuando vas a la playa y que disfrutas esa playa para ti solito, ese paraíso para ti solito, dices, si viniera mucho turista, lo iban a destrozar. Ajá. Entonces yo creo que en parte ha pasado eso. Sí. Por ejemplo, Acapulco, muy bonito, Cancún, pero está lleno de turistas. Sí, sí. Entonces, económicamente es muy redituable, claro. Pero psicológicamente está destrozado. ¿Por qué? Porque es para tantas personas, para tantos, que para ti como un ser humano te sientes como un granito de arena, sientes que te mimetizas con la arena, porque es tanto que si tú no estás, ni se nota. Y aquí, el día que no está allá para disfrutar la playa o para disfrutar el paraíso, que es San Carlos, o todo el entorno es natural que es de Guaymas, sí se nota. Entonces muchas veces a los que somos nativos de aquí, que tenemos esto todo cotidianamente, no nos place compartirlo. Ajá, sí. No sé si me entiendan. Sí, sí, ¿Cuál es? Entonces digo, ¿qué pasaría si hubiera 20,000, como nos sucede a nosotros aquí en San Carlos, en Guaymas, en Semana Santa, que llega miles de turistas? Sí. Ese día, la gran mayoría de la gente de Guaymas se encierra, esperando que los turistas disfruten de ese paraíso, pero que vengan, lo disfruten 3 o 4 días y se vayan. Sí. Porque los que aquí vivimos y que lo disfrutamos cotidianamente... ¿Altera de alguna forma? Altera, así es. Entonces no sé si esté bien o esté mal. Desde el punto de vista económico o social, para la gente que vive en un lugar turístico, de luego que no está bien. Claro, como lo hemos constatado, ¿no? En el recorrido con empresarios, con personas, con gerentes de hoteles muy importantes de aquí. Se quejan. Un día hacían una entrevista en un canal americano a unas personas y les decían, los estaban entrevistando y les preguntaban, bueno, ¿desde cuándo? Y decían ellos, es que no queremos compartir este tesoro que hemos descubierto. Sí. Entonces les decimos a nuestros amigos, pero a los más allegados y nada más. Entonces yo me acordé y dije, ¿cuánta razón tienen a la hora que los grandes artistas de aquel entonces también eran reconocidos mundialmente o reconocidos por su calidad, y que el que los había descubierto no quería compartirlo con los demás? Sí. Es un tanto egoísta. Sí. Bueno, igual me pasó a mí como arquitecto. Hace años hice una construcción y no es que haya quedado tan bonita, simple y sencillamente el propietario se sentía muy bien y esta persona metió esta construcción, que es una casa común de 3 pisos en un lugar paradisíaco en San Carlos, en el Caracol, y esta casa ganó un concurso internacional, no precisamente un concurso de arquitectura, sino andaban en la búsqueda de la arquitectura más representativa de este entorno y de la época. Entonces le dieron normalmente a la casa como la casa más representativa de la arquitectura moderna. En ese momento estamos hablando del 2000, del nuevo milenio, sin haber entrado a un concurso de arquitectura. Sí. Simple y sencillamente era lo más representativo y lo más refrescante en su momento. ¿Y qué gané con eso yo como arquitecto creador de esa obra? Pues que la gente estaba un poco, ahora sí, huraña ante mi trabajo, porque pensaban que yo que había hecho esa obra, que había sido reconocida mundialmente como la representativa de lo más fresco y lo más innovador y lo más representativo del momento,
pudiera ser muy costoso. Sí. Entonces, en lugar de beneficiarme, y lo mismo sucede, si tú me dices Cancún ahorita, digo, es muy caro, no voy. Claro, sí. Entonces, yo creo que pasa, el egoísmo a veces es un poco justificable. Bueno, ahora, pues ya se me están desesperando estos, para posteriormente continuar, y lo haríamos en vivo ya directamente. Ya. Le agradecemos infinitamente, arquitecto. Sí, amigos, estamos en Guaymas, Sonora, y estamos con el arquitecto Pedro García Valdés, que es el fundador de la Sociedad Guaymense de Historia. Una historia muy rica en esta ciudad, en este puerto, porque encierra tantas cosas, desde aquella conquista, cuando Hernán Cortés, pues ahí precisamente llevando el nombre de Mar de Cortés, Mar Bermejo, tantas cosas que hay, que quedan pendientes aquí, pero la promesa nuestra es de volver a abordarlo y llevar un orden, en el sentido de que pues esto, si lo vamos manejando cronológicamente, vamos a ir planteándolo así a nuestro auditorio y precisamente a las nuevas generaciones, que es a quienes estamos enfocando más para que conozcan todo esto aquí en su propio estado, en nuestra propia tierra. Es muy amplio todo lo que queda, y aquí lo que yo le diría de esto que hemos palpado, documentándonos en cierta forma, no totalmente apoyados en esa historia que comento, viendo la otra parte de los inversionistas que están buscando la forma de tener a esa gente que hace falta, ¿no? Que ellos necesitan para recuperar o para continuar en la labor del turismo, ¿no? Que están viendo otras entidades como la Baja California Sur, por ejemplo, que está tomando un segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo a lo que se está manejando a nivel nacional, pero también, y ahí en ese estado. Entonces, se ha marcado un rezago en ese rubro para, no exactamente para Sonora, aunque también, Vallequino no nos ofrece tanto. Allá Puerto Peñasco, pues todavía no, y menos de renombre o conocimiento en el resto del país o en el extranjero. Vamos a decir nada más aquí Estados Unidos o tal vez más allá. Pero lo que yo le diría, pues, haciendo un equilibrio de esa historia interesante para mostrarla a esa gente, y el equilibrio allá con los inversionistas, con los empresarios que nos dicen, aquí hace falta promover esto, y nos enseñan un vestigio, algo de la conquista, o un cuadro que tiene una pues antigüedad, ¿no? Que se ha heredado por generaciones, tratando de mantener ahí la imagen, el recuerdo de lo que se plasmó de la visita de los conquistadores, o de la independencia o la defensa de la plaza aquí. Entonces se podría lograr como se ha hecho en algún otro lugar del país. Entonces es muy razonable la respuesta que usted nos da, ¿verdad? Que dice, ¿sabe qué? Pues qué bueno sería lo ideal, pero nos va a afectar y estamos mejor así, estamos bien así. Entonces nos vamos a despedir con esto. Es muy tarde, la intención nuestra era pues pasarle en vivo. Muchos puntos muy importantes. Sí, que quedan lo básico, creo que como que nos salimos un poquito en este abanico, ¿no? Sí, sí. Porque lo básico, por ejemplo, estamos en el origen de esta casa, ¿no? El por ejemplo, sí. El por qué la construcción, ¿cómo ves el cambio que se da? No, el solo hecho de estar aquí en este lugar donde estamos en la entrevista, que estamos en un lugar que te fijas es todo de piedra, y que, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista ecológico, sí. En este momento, cuando todo es modernidad, civilización, ¿cómo se ha perdido, o cómo los humanos perdimos en 100 años, o sea, de 1900 para acá, cuando apareció la energía eléctrica, el concreto que no existía antes, sí. Todos los aditamentos
tecnológicos, se ha perdido 2500 años de civilización. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta esta casa que es de estilo neoclásico y que el estilo de la misma casa es una réplica de las casas españolas y a su vez estas romanas, pues estamos hablando de eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, en aquel entonces no existía energía eléctrica, agua potable y nada de eso. Las casas por sí mismas vivían solas, eran autónomas, que eso ya no existe. Sí. Ahora que ya existe en el común de la gente la palabra ecología, restauración, ya se está tomando en cuenta. Entonces este cuarto donde estamos ahorita, que es de pura piedra, es la respuesta que tuvieron los humanos durante 2000 años y que en 100 años lo perdimos por todo esto adelanto tecnológico que te dije. Y entonces que era una muestra para el turismo y para la misma gente, como en un espacio así es como cuando te envuelve en el vientre materno, el hecho de estar en un lugar, cuando estás en el vientre materno, en ese lugar sí, tan amigable que es el vientre de tu madre, la naturaleza misma, la madre tierra, te proporcionaba lo mismo si lo sabías manejar. Sí. Y que lo perdimos. Bueno, el hecho de haberlo hecho la entrevista aquí era para mostrarles eso y que lo deben haber sentido ustedes, que el tiempo no pasa. Se percibe de manera distinta. Sí, sí. La cordialidad que la madre tierra nos proporciona a esto. Y eso lo tenemos aquí en Guaymas. Sí. En las casas antiguas. Así es. En las casas antiguas nos queda pendiente el tema de las casas antiguas. El Guaymas de ayer y el de hoy, el antes y el después. Exactamente. Los personajes históricos, los personajes artísticos que ha generado este bello puerto, que le ha dado origen, le ha dado impulso fuera incluso, y que poco se difunde. Las trabas burocráticas de este andar tuyo dentro de la sociedad de historia, y que a veces se topa con muros más fuertes que estas piedras que tenemos en torno, y que es una limitante para esa proyección que se requiere para darle un impulso turístico a un lugar que puede ser, lo decíamos ahorita, ¿no? Guías turísticos que manejen estos puntos de encuentro, un tours, que la gente sea un atractivo para ellos de fuera y venir a conocer estos lugares. Nos queda mucho tema, o sea, contigo, eso lo había dicho a Pepe, es un tema inagotable, sí, y lo hemos visto antes. Me queda a mí un punto muy importante como urbanista, que siempre en mis entrevistas te lo hice presente, la topografía de Guaymas y el tipo de inseguridad que tenemos en un momento de contingencia. Ya lo vimos cuando el pasado ciclón Jiménez. Entonces tú hiciste propuestas, sin embargo es como ir tirando piedras al fondo del mar. ¿Se van? Que se van. Sí, porque los políticos en el momento, en la gran mayoría, son personas improvisadas. Sí. No están preparadas ni para escuchar, mucho menos para hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando está una persona analizando un problema, como en este caso su servidor, porque es la preparación, es un revés muy grande cuando no se comprende. Por ejemplo, yo lo veo y lo comenta ahorita Lina, estamos en un lugar, y lo he percatado muchas veces, hay lugares en el mundo, así como el Triángulo de las Bermudas, la Zona del Silencio, donde están las pirámides, que son lugares que si te pones a verlos, en cuanto a ubicación dentro del globo terráqueo en la Tierra, en ese punto hay ciertas energías. Bueno, hay ciudades que también lo tienen. En el caso de Guaymas, ¿cómo es posible que del siglo pasado a la fecha han sucedido tantos hechos importantes en la historia de México y en la historia de América y en la historia del mundo, como el surgimiento de tantísimos personajes? Por ejemplo, un pueblo de ese tamaño, de Guaymas, que en ese momento tiene 100,000 habitantes, pero en aquel momento tenía 3,000 habitantes, hayan surgido 3 presidentes de la República, hayan nacido artistas en este cuadro, en estas manzanas, artistas de talla mundial, sí, mexicanos, orgullosamente guaymeses, como Silvia Pinal, sí, como Columba Domínguez, como Jorge Rusek, como Alberto Vázquez, como Carmela Rafael, tengo entendido, ella no está muy seguro, Tony Flores aquí a la vuelta, Leticia Calderón, presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, Adolfo de la Huerta enfrente de esta casa, Plutarco Elías Calles a 3 cuadras de aquí, que fue el director. O sea, son personas famosas que influyeron en la historia de América, sí, del mundo. Hechos importantes, por ejemplo, como el primer bombardeo aeronaval que acabamos de celebrarlo ahora, ese día
en la Sociedad de Historia. ¿Es el 29? El 29 de mayo de 1913. Entonces, esos hechos interesantes en la historia, fue el primer bombardeo naval, sucedió aquí en Guaymas. El primer lugar donde se jugó béisbol en América, también fue en Guaymas. Sí. El primer lugar donde surgió la pesca deportiva. Sí. Porque existía la pesca como pesca comercial, pero nunca pensaron que le podían sacar jugo turísticamente. Estamos hablando de 1930 más o menos. Sí. Se dio aquí en Guaymas por la riqueza del mar de Cortés, sí. El lugar donde nacieron las perlas negras, sí. Que las reinas de Inglaterra y de España se disputaban en los galeones, sí. Era para venir hasta el fin del mundo, que era en esas tierras. Pues qué bien. Todas historias de aquí. Es lo precisamente que yo insistía. Vamos a Guaymas, ¿no? Vamos entrando a Guaymas con todo eso que nosotros ya tenemos el antecedente, el conocimiento y una parte de documentación que lo vamos a dejar pendiente pues para que por favor en una segunda visita o con ella poder en un enlace, sí, en un enlace en vivo, claro que sí. Ya para nuestro auditorio, la promesa para ellos y ir a detalle en cada uno de cada tema. Sí, cada tema, si es estos políticos, los artistas, la arquitectura, los barrios, ¿no? Aquellos extranjeros, toda esta gente que vino aquí y se quedó, le gustó, el paso de Charles Chaplin tal vez. Uy, aquí, sí. ¿no? Bueno, es lo que yo traigo y que es lo que vengo directamente a eso. Yo con esto otro, lo voy a poner frente, sí, a la persona con a esto, entonces es tanto que se desborda, ¿no? Y nos da muchísimo gusto porque vemos que usted está inmerso y súper documentado de toda esa forma. Entonces yo me estoy enfocando toda esa riqueza histórica, cultural y todo para el equilibrio como un atractivo fuerte, enorme, que en otras partes lo explotan y es mínimo. Y aquí no se explota. Y aquí no se explota, es precisamente, me está dando la razón a lo cual ahorita... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, si esto lo planteamos, que es el gran orgullo, y toda esa inversión que está llegando, que a mí me... pues... sí, así, exactamente. Digo, pero qué bárbaro, qué orgullo ser sonorense, ¿no? Claro. Ver esto, que ahora lo veo enorme. Me lo estoy perdiendo. Yo estoy en una región turística, pero no tiene tanto. Y allá explotan, que ahí estuvo la Coronela. Eso es lo que yo les he dicho. La gente, sí, mira, en todos los lugares, aquí se sentó. A lo que yo les estoy diciendo. Nada más, por ejemplo, si te digo, ahora vamos a hablar de la historia reciente. Sí. La cámara. De la historia reciente. No, sí, pero por ejemplo, como preámbulo a esto, sí. Si yo te dijera que aquí se gestó Angelina Jolie, vamos hablando ya de la actualidad. Sí. Angelina Jolie, pues es la artista internacional de las más taquilleras ahorita en Estados Unidos, sí. La esposa de Brad Pitt. Ajá. Es de aquí se gestó. ¿Y cómo se dio eso? Pues es una historia tan fascinante. O por ejemplo, o que Linda Ronstadt se inspiró de las canciones mexicanas. Aquí mismo en la playa, de aquí de Guaymas. Y eso poca gente lo conoce. Entonces, tío, ¿por qué no lo explotamos y lo vendemos eso? Me están dando la razón y qué bien. Porque así vamos a entrar por ahí. Un gran placer y pues un gran privilegio estar con ustedes. Pasa que Pepe tiene que viajar mañana, el vuelo lo toma... ¿Y el padre se fue? Sí, ya se fue, se adelantó. Es que tiene que despertarse muy temprano. Sí. El padre se va. Esto es pues un gran filón para esto, pero precisamente para eso lo hemos buscado, porque pretendemos esto tanto que usted tiene y estamos en el elemento principal para proyectarlo y en esa forma que yo he dicho, un equilibrio para que aquellos que están diciendo tanto que hay aquí que decir, que vender exactamente, y nadie nos hace caso o estamos luchando, batallando mucho. Sí, mira, por ejemplo, vete a La Habana, Cuba, o a Venecia y dicen, ese es el café donde Hemingway, y lo venden. O el Che Guevara. Y en Guaymas, ¿por qué no? Pues si pero bueno, no tenemos una identidad todavía definida, ¿tú estás de acuerdo en eso o crees que sí lo tenemos ya? Sí hay, y precisamente la identidad se basa en eso. Parte es
Este tesoro es mío y no quiero que lo conozcan los demás. Falta el posicionamiento. Exactamente, que es muy diferente, por ejemplo, a Cancún, que dice, oye, no, abrámonos al mundo. Esto es un paraíso, Cancún, fantástico. Pero hay tanta gente que ya no lo disfrutas. Sí. Y yo creo que aquí, indistintamente, si lo hacemos pensando, no lo hemos pensado. Al menos los que disfrutamos este paraíso, sobre todo cuando vas al mar y que descubres ese color del mar. Esas olas, esa brisa, el aroma del mar, la ropa, los cerros, y que lo tienes para ti solo. Por ejemplo, cuando vas en la mañana o lugares cuando corre brisa helada, cuando hay bruma, las gaviotas, los pelícanos, exactamente. Y dices tú, esto para mí solito. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos 20,000 hoteles con 20,000 turistas? Pues ya no sería para ti solo. Entonces yo creo que ha sido un poco... Es lo que yo manejo, es lo que le digo, equilibrio, ¿no? Sí. Una infraestructura hotelera de 5,000 habitaciones, o póngale 10,000. Todavía dentro de toda esa gran extensión, con esa gran infraestructura y la proyección mundial, no llegaría a saturar, ¿no? Por experiencia en otros lugares como Mazatlán, por ejemplo, ¿no? Crecerlo. Porque Álamos es un claro ejemplo. Si tú lo ordenas, tú tienes un ordenamiento. Álamos carece de infraestructura hotelera. No tiene medios de comunicación. Sin embargo, yo digo, ¿cómo es posible que con una instalación de un museo y un festival atrae a tantos personajes desde Francia, desde las altas esferas del mundo? Los mejores economistas van y se concentran en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que allá explotan eso, la antigüedad, la historia, los misterios. Fue una de las tareas que nos dimos mentalmente a la hora que fundamos la Sociedad de Historia. Rescatar todo ese arsenal de cosas que hicieron la historia en este lugar para poderlo difundir. Y al final de cuentas, en una economía, en un lugar donde la economía estaba basada nada más en la pesca, ¿cómo se podía vender para el turismo? O la muestra está en esta casa que la rescatamos porque eran ruinas, y ya después que se supo la historia, ahora ha sido, de esta misma casa, han salido como ejemplos la restauración de otras casas. Entonces, ese ya es un beneficio. La idea no es que se hagan 2 o 3 casas, la idea es que sea el ejemplo para muchas casas del centro histórico, para que se rescate, que no se pierda ese centro histórico que se hizo por los europeos que vinieron a colonizar el lugar donde supuestamente era la entrada para ir a buscar el oro. ¿Verdad? Estamos hablando de esto, de cómo es el origen. Y al final de cuentas, cómo este lugar geográfico, las coordenadas y todo eso, coinciden de tal manera que extrañamente... ¿Con el Mediterráneo? Sí, extrañamente produjeron tantos personajes. Algo hay. ¿Sabes que yo he dicho siempre? El Tetas de Cabra, que es el símbolo de la región, que es un símbolo, que además es un cerro, que es el símbolo o es el lugar sagrado de las tribus de la Yaqui y de la Seri. Si nos vamos no a la etimología, sino a la cosmogonía de estas 2 tribus, que para empezar fueron las únicas 2 tribus que nunca fueron conquistadas, los Yaquis y los Seris. ¿Por qué nunca los conquistaron? Porque eran muy sanos, porque eran muy grandotes, porque eran muy bravos, porque eran muy inteligentes, porque había alguien que los cuidaba. Debe haber alguna razón. Yo creo que la conjunción de esas cosas. Bueno, con los ciudadanos que vivimos cerca de allí, sucede lo mismo. Y es un granero de personajes modernos y antiguos en la historia del mundo de México que no se ha explotado. Entonces es una invitación a la gente en general para que descubran que el estar cerca de ese lugar sagrado